Que los jóvenes sean tolerantes con las diferentes tendencias sexuales es el objetivo del concurso realizado en el Instituto Sixto Marco, donde los alumnos han abordado la diversidad sexual que han reflejado a través de la pintura. Esta actividad se ha realizado con motivo del Día contra la Homofobia y como adelanto del Festival Diversia, que se realizará a partir del 25 de junio en nuestra ciudad. Con motivo del Día contra la Homofobia, hoy en el Instituto Sixto Marco se ha llevado a cabo un concurso de pintura que ha tenido como objetivo inculcar un valor como el del respeto a la tendencia sexual de cada persona. Educar en tolerancia es uno de los papeles fundamentales de los colegios e institutos. Esta es la filosofía que ha querido llevar a la práctica el Instituto Sixto Marco con motivo de la celebración del Día contra la Homofobia. Por ello, unos 150 alumnos han participado en un concurso, donde la pintura ha sido la base para transmitir el respeto a la tendencia sexual de cada persona. L'objectiu dels premis i també un poc del concurs i de la celebració del 10 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia, ha estat un poc acostar a l'alumnat i al professorat a lo que és el tema de la diversitat per orientació sexual i el tema de la identitat de gènere, promoure la llibertat d'expressió, la llibertat per a amar a una altra persona del mateix sexe i bàsicament això, el respecte i la tolerància. Los jóvenes alumnos de 15 y 16 años han querido mostrar que la juventud es tolerante con la diversidad sexual. Lo han hecho a través de dibujos donde han jugado con los colores y el cuerpo humano. He dibujado una pareja de dos chicas y pues que todo el mundo tiene derecho a compartir su amor con el que sea chico-chico o chica-chica. Yo he dibujado a dos chicos entrelazando sus manos porque tienen derecho a enamorarse entre ellos, que no porque sean chicos no pueden amarse, pueden hacerlo. He hecho un dibujo de la homofobia que lo he hecho con ayuda de una compañera de mi clase y con ese dibujo queríamos transmitir la impotencia que sentimos al no poder transmitir los sentimientos. Esta actividad se encuentra inmersa dentro del Festival Diversia, que se celebrará en nuestra ciudad a partir del 25 de junio, en el que se aborda la diversidad sexual.